Esta semana, Paramount Home Entertainment estrenó la película de horror psicológico Smile en formato digital. Les recuerdo que la producción llegó a salas el 30 de septiembre y la ha ido súper bien. Con un presupuesto de 17 millones, el recaudo en taquilla ya pasó de los 210 millones de dólares. Smile es el primer largometraje de Parker Finn y está basado en su propio corto del 2020, Laura no se ha dormido. El personaje central es Rose Cotter, una psicóloga que ha vivido una experiencia traumática con una paciente. Como consecuencia de ello, empieza a ver cosas que no puede explicar y un miedo intenso empieza a apoderarse de ella. Rose entonces debe encarar su problemático pasado si quiere escapar de esta nueva terrorífica realidad. En el film, la actriz neoyorquina de sangre dominicana Judy Reyes interpreta a Victoria Muñoz, alguien que ha sufrido la pérdida de un ser querido en circunstancias muy similares a las que enfrenta Rose. Judy y yo hablamos virtualmente. Vean. My name is Dr. Rose Cotter. What do you want from me? Why is it that everybody else who's seen it is dead and you're alive? Judy, hola, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Me encanta saludarte de nuevo y debo decirte que esta película, hasta lo que vamos, es mi favorita del género del horror este año. Está muy buena, está muy buena. Que me alegro y me orgullece muchísimo ser parte de esta película. De verdad que yo no tengo ninguna experiencia, poca experiencia con las películas de terror. Desde niña me han traumatizado y la he evitado casi toda mi vida. I've seen it too. You have it? Debo decirte que tu trabajo además es un reto enorme, porque cuando tienes un personaje como este que es fundamental en la historia, pero es poco tiempo el que participan en la historia, hay que condensar muchas emociones, su pasado, su relación con su esposo, todo lo que hay antes y además todas las emociones que en el periodo de tiempo que interactúa con el personaje de Sophie se desarrollan. El trauma, la tristeza, la ira. ¿Cómo fue hacer todo eso con este personaje? Mira, qué buena pregunta, porque eso también tiene que ver muchísimo con Parker Finn, quien la escribió y la dirigió. Pero ese día en particular que llegamos, fui a Nueva York a filmarla, me dio mucho honor la oferta de ese papel, exactamente como lo describiste tú. Y ese día en particular tuve que filmar la escena como en la tarde, pero pasaron cosas como pasan en una película y se me demoró el día y me dio mucha oportunidad de reflejar en eso mismo que tú dijiste. Y al llegar a filmar las escenas, estuve llena y ya disponible a tomar cualquier reto en cual me diera el director y quedaron muy conformes y al ver lo que le di me pidieron más y tuve mucha oportunidad de explorar y experimentar en poco tiempo lo que me pidieron y también ponerle cosas. Muy buena oportunidad para hacer todo en muy poco tiempo, pocas escenas y han hecho un impacto grandísimo. Me siento muy orgullosa de ser parte. It's smiling at me. Carl? But not a friendly smile. Elaborando en esa parte del duelo, hay una cosa que me gusta mucho y es una parte de una escena en la que ella anuncia que hay espacios de su casa que además se siente mucho como su casa. Te apropiaste del espacio muy bien. Y hay una parte en la que tú dices que hay ciertas áreas a las que te duele aproximarte, pero te pasa lo que nos pasa a todos los humanos, que uno no se aguanta y terminas como a regañadientes en ese mismo espacio. Uh-huh. ¿A dónde vas como artista para reflejar eso, esa inseguridad de no quiero ir allá, pero algo dentro de mí me obliga a volver a ese espacio que es doloroso para mí? Bueno, la preparación definitivamente, uno hace lo que le conviene a uno para llenarse y creo que estar lleno lo mejor como actor en la técnica puramente al empezar a filmar toda persona cuando se siente herida, dolorida es oprimir y mientras más oprime más te sale.
¿Entiendes? Es como ponerse a dieta y decir, no me voy a comer el bizcocho, pero lo único que haces es pensar en ese bizcocho. The worst smile I've ever seen. Debo decirte que también hay algo que me pasa a mí contigo como actriz. Y me remonté al personaje de Quiet Anne en Klaus, que fue una cosa que a mí me encantó. Y es que era un personaje que no hablaba, pero cuando hablaba y elevaba su voz, se hacía muy presente. Y este personaje también, dentro de su duelo, es callada, no es muy en volumen, muy exagerada. Pero llegamos a ese punto y yo quiero saber, esto también me fascina, ¿de dónde viene? Cuando tú elevas tu voz en cualquier personaje, yo no sé qué es lo que pasa contigo, pero se hace 4 veces más intenso. ¿De dónde viene eso? Oye, ¿qué sé yo? Yo creo que de verdad que no sé cómo responder a esa pregunta, porque también es como lo que uno elige hacer con el papel, cómo uno reinventa ese papel, cómo uno comunicar. Tiene mucho que ver de dónde venimos, ¿verdad? Y criado latina, primera generación latina, criada en Nueva York, en el Bronx, de dónde viene tu familia, todas esas cosas que uno guarda, y a veces siendo persona sensitiva, uno siempre tiene lugares donde uno guarda las cosas para mí como artista. Toda la vida es arte, ¿verdad? Que uno puede usar todo lo que uno siente, todas las experiencias para un mejor tiempo o para recordarle, para revivir. Y bueno, eso es un poquito más complicado, pero a la vez tampoco lo es. Todo te sirve para algo, ¿verdad? I am not gonna keep running. Y qué interesante además que, como lo mencionabas, hay personajes latinos, hay personajes afrodescendientes, hay personajes blancos, pero también está esta pareja que son Victoria y Gabriel. A Gabriel lo vemos unos momentos muy escabrosos, pero a ti te vemos en toda tu magnificencia. Entonces también eso es importante, que habitemos en todos los géneros y que existamos sin necesidad de justificar o de ir a clichés, ¿no? Sí, pero yo le repito que sí, necesitamos habitar todos los géneros, en particular en este tiempo que vivimos. Y yo no sé ser algo que no sea latina, ahora de latina de diferentes lugares, de diferentes historias, de diferentes memorias, lo que sea. Y eso no excluye doctores o presidentes, pero tiene que, porque somos todo bueno y malo. Y es tiempo nosotros detrás de la cámara en particular explorar esa realidad, que es mucho más complicada de la cual otra persona creen, porque somos tantos aquí en este país, de tantos lugares, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros realizar todos esos papeles y hay que tener poder para hacer todo eso. Judy, qué importante eso que me dices. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te mando un abrazo y espero con ansias tu próximo trabajo. Gracias muchísimo. Un placer hablar contigo. Cuídate mucho. Chao. I'm just really scared that something bad is going to happen. Rose.